Hola y bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast en español de Nats. Hoy quiero hablar de algo muy simple pero muy importante cuando uno aprende un idioma. Y esto es la rutina diaria. Muchas veces aprendemos palabras, tiempos verbales, expresiones, pero realmente no sabemos cómo es la vida normal de una persona, y de eso quiero hablar en el episodio del día de hoy. ¿Cómo es su día a día? Me da mucha curiosidad y los invito a que puedan dejar en los comentarios. Hoy día quiero invitarte a pasar un día conmigo, o mejor dicho, a que puedas escuchar cómo es mi día a día y, de ser posible, que el poder describir el día a día de una persona que vive en Perú, sin de repente cosas extraordinarias, turismo, solo vida real, con el objetivo de que podamos aprender cómo hablar sobre rutinas diarias en español. Entonces, sin más, comencemos con el episodio del día de hoy. Bien, en Perú creo que la mañana empieza bastante temprano. Usualmente a las personas peruanas nos gusta levantarnos temprano porque vemos que es una forma de aprovechar el día, por así decirlo. También Perú tiene un contexto donde muchas personas tienen trabajos, por así decirlo, primarios. Hay muchas personas que, por ejemplo, son panaderos y necesitan vender el pan a las 6 de la mañana y por eso tienen que levantarse muchas veces en la madrugada, ¿sí? Para poder ir a la panadería, hacer toda la mezcla, esperar a que fermente y que pueda estar fresco, listo para vender. También es muy común en la mañana ver a personas que preparan desayunos. Y estas personas también se tienen que levantar muy temprano, ya que los desayunos se venden en el horario de 7 de la mañana, incluso desde las 6:30 hasta las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, usualmente se venden. Entonces necesitan tener todo listo, fresco y preparado desde antes. Personalmente, yo este año tengo la bendición de levantarme un poquito más tarde, que es a las 8:30 de la mañana, lo que me permite dormir un poquito más y también preparar de repente mis cosas antes de ir al trabajo, en este caso. Después de levantarme, usualmente, me lavo los dientes. Tengo una pequeña rutina de skincare después de lavarme los dientes y lavarme el rostro. Sí, y después de mi rutina de skincare, me gusta mucho realizar estiramientos, en este caso, porque como pasamos muchas horas durmiendo, es muy usual que el cuerpo duela o que de repente amanezcas con alguna contractura en el cuerpo, y por eso es que me gusta realizar estiramientos apenas me levanto. También, como parte de mi rutina diaria, después de realizar estos estiramientos, me gusta mucho el poder hacer un pequeño ejercicio, como por ejemplo mini rutinas de HIIT, o también pueden ser un poco de baile, ¿sí? Para calentar y también para hacer mi rutina de ejercicio diario. Después, en este caso, cuando me levanto, no me gusta mucho el tomar desayuno ahí mismo, pero siempre trato de tomar algo ligero.
podría ser de repente un pequeño jugo o de repente huevos sancochados, ¿sí? Una bebida caliente o algo pequeño para comer. Ujú. En ese caso, también mi trabajo felizmente me queda muy cerca, por lo que tengo esa oportunidad de estar más tiempo en casa. Pero hablando un poco de manera general, usualmente las horas del tráfico más pesadas son entre las 7 y 8 de la mañana. Em, para una persona que de repente vive muy lejos y necesita transportarse, eh, el levantarse a las 6 de la mañana es sí o sí una prioridad para poder llegar a tiempo a sus trabajos, ¿sí? ¿Qué pasa después? Por la tarde, usualmente, o bueno, en mi caso, yo inicio mi trabajo a las 10 de la mañana, pero lo más usual es el poder empezar a trabajar en el horario de 8:30 a 5:30, contabilizando una hora de almuerzo. Ujú. En mi caso, yo trabajo a las 10 y también en los días martes y los días viernes tengo la posibilidad de tener trabajo remoto, es decir, trabajar desde mi casa, lo que es una súper ventaja porque me permite aprovechar más mi tiempo y también el poder estar en la comodidad de mi casa. Pero bueno, regresando a hablar en general de las rutinas de las personas en Perú. Usualmente en esta franja horaria de 8:30 a 5:30, ¿sí? Se tiene mucha prioridad en este caso en el almuerzo, ¿sí? Y usualmente en el almuerzo se busca el tener la comida más fuerte, por así decirlo, porque es lo que te va a mantener durante el resto del día. Hay muchas personas que les gusta llevar su almuerzo ya preparado porque ya sea porque llevan una dieta específica o porque están cuidando más su salud, pero hay otras personas que almuerzan fuera de casa y ahí entra lo muy conocido como el menú. En Perú es muy común el comer menú. El menú es una palabra que junta 3 comidas. En este caso, la entrada, que usualmente es un plato pequeño, en inglés podría ser un appetizer, de repente. El segundo, que es el plato fuerte, en inglés sería como main dish. Y el refresco, ¿sí? O a veces, si es que es un menú ejecutivo o de repente más completo, te llegan a dar incluso postre, ¿sí? Todas esas comidas se juntan en una palabra llamada menú. Y tienes variedades de menú, así como puedes elegir variedades de entradas, puedes elegir variedades de segundos, y lo puedes combinar de acuerdo a tu preferencia. Puedes encontrar, por ejemplo, de entrada una papa a la huancaína, o puedes encontrar de repente ensalada rusa, y de segundo puedes encontrar tallarines verdes con pollo o de repente arroz con pollo, ¿sí? Tú eliges cómo combinarlo en este caso. Y el almuerzo, en este sentido, se convierte en un momento de descanso, de conversación, un momento para respirar, para desestresarse también del trabajo, y aunque sea por poco tiempo, ya que el almuerzo dura 1 hora, es un espacio para poder recargar energía. ¿Y qué pasa después del almuerzo? Bueno, la tarde usualmente se siente larga. En sus países, ¿cómo es? Usualmente pasa que después del almuerzo te da sueño, ¿sí? Pero aún tienes cosas que hacer y necesitas estar en el trabajo.
o de repente para las personas que estudian necesitan seguir estudiando o necesitan ir a otras clases. Pero usualmente ya por la tarde, después del almuerzo, es usual de repente comer un pequeño postrecito, ¿sí? Un pequeño dulce, o tomar algo refrescante también. Y bueno, después de salir del trabajo, creo que lo más tedioso o lo más cansado es el tráfico, nuevamente, ¿sí? Por las tardes o ya casi noches, el tráfico más fuerte es a las 6 y 7 de la tarde, incluso a veces hasta 7:30. ¿Por qué? Porque a esa hora todos salen de sus trabajos, ¿sí? Y todos quieren movilizarse para llegar lo más rápido posible a sus casas. Por eso es de que a esas horas no es recomendable tomar ningún medio de transporte, porque vas a avanzar muy lento y el tráfico va a estar muy alto. Muchas personas llegan a casa cansadas, ya sin ganas mucho de hacer las cosas, ¿sí? Pero es parte en este caso del día a día. En mi caso, como mi trabajo felizmente me queda muy cerca, tengo la facilidad de ir y venir caminando desde mi trabajo. Y a mí lo que me gusta hacer cuando vengo del trabajo es poder bailar un momento para sacar todo el estrés que de repente puede haber acumulado, para hacer una actividad recreativa. También me gusta mucho el poder planificar las actividades de la semana, ¿sí? Y estudiar los idiomas que tanto me gustan. Usualmente por las noches me gusta ver mis series de televisión, y también me gusta mucho el poder editar videos por la noche, ya que usualmente es un momento más tranquilo y también más relajado del día. Para la cena, usualmente es similar al desayuno. Se cena ligero, se conversa con la familia, se ve algo de repente para distraerte. Y como se siente que la noche es corta, también se aprovecha este momento para poder compartir cómo fue ese día, ¿no? Para esta persona. Bueno, ¿qué les pareció mi rutina y en general la rutina que vivimos en Perú? Es bastante distinta a de repente su rutina diaria. ¿Cómo la ven? ¿Intensa, cansada, caótica? ¿O de repente es muy similar a la rutina que ustedes tienen? Creo que entender la rutina diaria en cada país nos ayuda a entender también cómo pensamos, cómo hablamos y también cómo vivimos nuestro día a día. Porque, como siempre decimos, aprender un idioma también es aprender cómo es un día normal en la vida de alguien y también aprender la cultura de este otro país. Bien, entonces, muchas gracias por pasar este día conmigo en el podcast del día de hoy. Y si estás aprendiendo español, espero que este episodio te ayude a escuchar con más calma y a sentirte más cerca. Espero también que que este podcast pueda ayudarte mucho a describir tu rutina diaria en español y que también puedas hablar más, puedas expresar cómo es tu día a día. Déjame en los comentarios cómo es tu rutina diaria y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye, cuídate mucho. Nos vemos en el siguiente capítulo.